Si a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que nos vio nacer, seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Los estudiosos del arte colonial en América no dejan de visitar la estancia Santa Catalina en Jesús María, Córdoba. Hace 400 años aproximadamente que los jesuitas iniciaron la que sería una de las primeras estancias argentinas. Hoy la visitaremos. Aquí estoy con el doctor Jorge Arrambide, que es conocedor de la historia de Córdoba. Nos va a contar un poco sobre Santa Catalina, cómo arranca. La Fundación de Córdoba obedece a programas de formación cultural y de formación religiosa sumamente sólidos, desde la época de la fundación, obviamente, en adelante. Entonces, para alimentar la universidad y los estudiantes que llegaban de las diferentes partes de este cono sur de América, el aprendimiento de la Universidad Mayor de San Marcos, que era la primera universidad, y la de San Carlos de Córdoba, que era la segunda, se organizaron 5 estancias en los alrededores de Córdoba, que fueron Santa Catalina, San Isidro Labrador, a 14 kilómetros de la primera, Alta Gracia, a 36 kilómetros de Córdoba por otro lado, La Candelaria al norte, ya cerca del Characato de las Sierras Grandes, y por último la de San Ignacio, de las cuales ya no queda nada. Tengo entendido que hay ruinas y hay algún colegio secundario construido allí. La función de estas estancias era la de producir los alimentos necesarios para el mantenimiento de la casa de estudio. Obviamente, utilizando la mano de obra de los indios, con la misión primero de evangelizar a los indios, después de enseñarles el cultivo, las técnicas de la construcción y fundamentalmente las técnicas del dominio del derecho político y de la organización política para una sociedad organizada, como hicieron ellos en las misiones del noreste del país. De todos estos monumentos, que son formidables testimonios del vigor jesuítico en Córdoba y en América, indiscutiblemente que Santa Catalina es la expresión más notable de la arquitectura hispano colonial. Yo no digo por mí que soy un neófito en la materia, porque soy un abogado adicto a este tipo de temas. El arquitecto Lapadula, experto regulador milanés de la ciudad de Milán, contratado por la Universidad de Córdoba por la década del 50, contaba en mesas académicas de arquitectos de que el monumento arquitectónico más importante de América Hispánica era el de Santa Catalina, acá en Córdoba, en nuestras serranías. Y realmente presenta un conjunto arquitectónico
impactante, de onda gravitación en el ambiente, y produce conmoción y emoción vivir y estar allí. Fue siempre de los jesuitas, en donde ellos enseñaron a los indios la técnica de la construcción, la técnica de la agricultura y de la ganadería, la construcción del tajamar y de los silos para poder tener regadío en el invierno y reserva de comida para la época mala. Y por último, por supuesto, la culturalización y la música, que fue el origen de nuestra música autóctona, por el ilustre cura jesuita Domingo Cipoli, que estuvo allí radicado. Cuando los jesuitas son echados, en el gobierno de Carlos III en 1776, la Junta de Temporalidades remata el campo y lo compró un prohombre de Córdoba, José Javier Díaz, y se instaló allí con su familia, y la familia Díaz, desde entonces, a comienzos del siglo XIX, sigue teniendo la casa magníficamente bien conservada. Quizás no aguante más la subdivisión una nueva generación que se imponga en Santa Catalina, no sé. No sé cómo es el trato entre ellos, ¿no es cierto? Sí, pero tenía una condición, ¿no? Cuando la compró el alcalde Díaz, de mantener la iglesia. De mantener la iglesia, exactamente. Hay muchos rumores que la iglesia está comunicada por medio de un túnel con Córdoba, pero yo creo que no está acreditado y pertenece más al campo de la leyenda que otra cosa. Pero la iglesia está muy bien conservada, el pueblito de alrededor también, y realmente todas las familias que tienen derechos en Santa Catalina, cuidan primorosamente del monumento, que está muy bien conservado, y han sufrido los embates de quienes pretenden, quizás con justicia, quizás injustamente, que sea expropiada para convertirla en un museo nacional. ¿Cómo operaba en aquel entonces, al principio, la estancia, como estancia? Tengo entendido que era producción fundamentalmente de maicera y de ganado, que era la carne, la oveja, por supuesto, la lana, la leche, todos los elementos necesarios para darle de comer a los estudiantes de la universidad, para el sostenimiento de la universidad. Y vendían mulas al Alto Perú, ¿no? Bueno, fue una industria cordobesa y santafesina, sí. Sí. El gran mulero fue Francisco Candiotti, el primer gobernador de Santa Fe. Yo soy descendiente de él, del príncipe. El príncipe de los Gauzas. Sí, yo soy descendiente de él, porque mi madre es Pizarro Iriondo Candiotti. Sí, era un curioso personaje que hacía rodeos de 100.000, 200.000 mulas y se las llevaba al norte. Y aquí en Córdoba, creo que es el doctor Roberto Peña, que tiene un trabajo escrito al respecto, porque si uno se pone a pensar, San Martín no conocía la cordillera de los Andes. ¿Cómo dio el paso de la cordillera de los Andes? Dice, creo que es Roberto Peña el que lo sostiene, que es porque los muleros cordobeses que vendían mulas criadas acá a los chilenos, le enseñaron los pasos que había antes que San Martín se fuera a Cuyo, que es la primera división de la gobernación de Córdoba, porque Córdoba tenía la provincia de La Rioja, de Córdoba, de San Luis, Mendoza y San Juan. Y el decreto de Pueyrredón separa Cuyo y crea la gobernación de Cuyo, y el primer gobernador es San Martín, que sale de esta casa en 1814 a hacerse cargo de la gobernación de Cuyo. El primer gobernador de la provincia de Cuyo. Y entonces los muleros que se reunieron con San Martín, dice Peña, creo que es él, le explicaron a San Martín la posibilidad del cruce de los Andes y de los pasos secretos que ellos conocían, por donde, por razones de tiempo, de ahorro, posiblemente de contrabando, no sé, elegían para pasar sus crías. O sea que Córdoba tenía una actividad esencialmente académica, universitaria, muy politizada, en segundo término, y en la industria del comercio estaba basado en la producción de la cal, para las construcciones, y en la cría de mulas, exactamente. Este domingo en Canal Rural Noticias, Carlos Echepare en un mano a mano imperdible con el economista y candidato a diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Esper. Su mirada sobre la actualidad del campo, la economía y la política del país. Además, sus propuestas de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Lo esperamos para pensar nuestro campo. En Canal Rural Noticias,
este domingo a las 21. Para el productor que lo mira por TV, estos son los remates de la próxima semana. Agéndelo. Colombo y Magliano, especial invernada y cría, el lunes a las 10. Alfredo S. Mondino, especial invernada y cría, el martes a las 11. Continuando por la tarde a las 14. Rogan y Reggie y compañía, especial invernada y cría, el miércoles a las 14. Y Alfredo S. Mondino, especial Los Alfredos, el viernes a las 14. Véalos como siempre por Canal Rural, el primer canal de la tierra. En la primera mañana, toda la información para arrancar el día. El ingreso en Liniers y las cotizaciones. Los mercados granario y ganadero, el clima y mucho más están en Mercado Visión. Con Alfredo Guarino y Silvio Bayoco. Lunes a viernes de 7 a 10 por Canal Rural. Guitarrero, cantor de madrugada, punta del fallo solar, duro carpero de Salta. Punta del fallo solar, duro carpero de Salta. Por trajinar en el patio, mi mamá repechaba. Mientras cantaba el lobo, la samba que me enseñaba. Mientras cantaba el lobo, la samba que me enseñaba. Rancho quemado por el sol, que baja piedra y barro, donde un cantar me acunó, hecho de aloja y la pacha. Yo también me hice cantor, astilla del mismo palo. ¿Cómo era el tema acá de las acequias que habían hecho los jesuitas y los tajamares? Ellos traen, digamos, del norte el agua, hacen una represa llamada tajamar donde juntan el agua y se va distribuyendo en dos acequias para regar los campos. La pileta esta, por ejemplo, que por supuesto no es de la época de los jesuitas, tiene la entrada de agua de una de las acequias. Entra el agua por un lado y a su vez sale por el otro lado, es decir, que constantemente se está renovando. Así. Y ellos regaban y traían de cuántos kilómetros, traían el agua por canales y tubos. Por canales y hacían túneles para poder pasar el agua, y más o menos 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros más o menos. Una hora increíble para esa época, sobre todo para hoy o para aquella época también. Para aquella época y para que se conserve todavía. Sí. Porque en realidad puede haber habido algún pequeño cambio en los cursos de agua, pero evidentemente se sigue conservando lo que fue primitivo. Sí. Ese es uno de los valores. Sí. Porque hacían también lo que es hacer la iglesia y todas estas obras de edificios, pensando que no había caminos, no había nada en esas épocas. Yo creo que eso ha sido una empresa realmente gigantesca. Los jesuitas compran en 1622 las tierras. Digamos que no se sabe exactamente, pero se calcula que algunos años después empieza la construcción primero de un pequeño convento, el conventillo donde ellos se instalan, y luego la iglesia y la casa propiamente dicho. Primero la iglesia,
La iglesia está terminada en 1690, eso consta en una campana en la que está en la iglesia, con la fecha, está digamos, no está colgada porque la rompe un rayo. Las actuales campanas las regaló el general Roca. Y luego empieza la construcción, digamos, de la casa. Los jesuitas son expulsados por Carlos III en 1767. Esto queda, pasa a la Junta de Temporalidad. Y en 1774 sale remate público y lo compra el primer antecesor de la familia de mi marido, Francisco Antonio Díaz. Es él quien termina, según los planos originales de la casa, los planos de los jesuitas, termina la casa. Es decir, no sé si totalmente, y luego la sigue también su hijo, Francisco Antonio Díaz, que fue 2 veces gobernador de Córdoba. Y ya tienen 10 generaciones. Sí. Son unas cuantas, ¿no? Una estancia vieja, se podría decir. Una estancia vieja, sí. Ahora es más reciente con Díaz, solo 200 y pico de años. Son 200 años los Díaz. Bueno, pero esto ya tiene desde 1622 que empieza, digamos, la idea de la jesuita. Es interesante cuando entregan el inventario, cuando compra Díaz, la cantidad de esclavos, de mulares. Hay un libro ahí que está diciendo, ¿no? Sí, y eso consta también en el Archivo Histórico de Córdoba. La cantidad de mulas, había 14 violines, por ejemplo, una cosa realmente impresionante para la época, porque la idea de los jesuitas era la evangelización. Entonces, acá les han enseñado a trabajar la tierra, les han enseñado a trabajar el hierro, la madera. Había todo un sistema de enseñanza. Sí. Y los esclavos tenían su cotización, ¿no? Yo creo que sí, según sus condiciones. El joven valía 200 pesos, según consta en el libro, y hay unos de 60, resulta que eran unas señoras viejas, dice, viejas. Esclava vieja, 60. No sé exactamente. Un poco cruel. No sé. Eso exactamente. A veces hay también un poco de leyenda en ciertas cosas. No, pero está escrito, ¿eh? Para el productor que lo mira por streaming en elrural.com, estos son los remates de la próxima semana. Agéndelos. Sociedad Rural de Jesús María, el lunes a las 10:30. Néstor Hugo Fuentes, reproductores y vientres del Caldenal, el sábado a las 11. Véalos por streaming, como siempre en elrural.com, la web de Canal Rural. Desde Río Cuarto, Córdoba, Gabriel Varela nos brinda los avances de la ganadería cordobesa y puntana, la productividad de la región en Palabra Rural. Los domingos a las 12:30 por Canal Rural.
La Compañía de Jesús tuvo una instalación privilegiada en Córdoba. En realidad, en Iberoamérica, los jesuitas tuvieron dos destinos privilegiados, que fueron las misiones guaraníes y Córdoba. Al fundarse el Colegio Máximo en Córdoba, que después la universidad, la Compañía de Jesús piensa en los recursos. Los recursos no eran muchos. Entonces imagina las estancias. Es una creación casi prodigiosa. Imagina las estancias para sustentar el Colegio Máximo. Y en Córdoba hubo 3, con vocaciones diferentes. Altagracia era fundamentalmente talleres, y está muy decaída la arquitectura, la iglesia. Jesús María era un poco de trigo, un poco de vino para la consagración a las misas. Hacía falta tener vino acá, aunque era bastante amarguito según el paladar de Carlos III, que lo probó en la corte. Y Santa Catalina era una ingente fábrica. ¿Ustedes se imaginan de qué? Una fábrica de mulas. La mula era algo de primera necesidad en todo el virreinato y en todo el Alto Perú y el Perú, sobre todo en el Alto Perú y el Perú. Y todo lo poblado de la Argentina se convirtió en una fábrica de mulas. Quizás una de las más importantes, si no la más importante, Santa Catalina. A los 2 años las mulas ya estaban maduras, habían veraneado un poco en Salta y pasaban por la quebrada las tabladas de las provincias altas, como lo llamaban en lengua vulgar. Sobre todo se pagaba con la plata de Potosí. Y todo se hacía con esa plata. De modo pues que los jesuitas empiezan a instalarse en la estancia que ustedes han visto en 1622. Compran a un antepasado nuestro, el capitán Francisco López Correa, vecino fundador de Córdoba, que había recibido en merced de una enorme cantidad de tierras. Van comprando a otros y hacia 1657, cuando consiguen terminar la sequía que trae el agua del río, una sequía de algunos kilómetros, pocos, entonces empiezan las obras. Es decir, se cose el ladrillo, se corta la piedra, trabajan indios conchavados, vienen esclavos, como estaba en esa época permitido, y aparecen estas altas paredes que cortan un poco la sierra, que cortan el cielo, que son un poco el cielo. Hubo una convivencia muy lograda, muy feliz, entre los jesuitas que dirigían todo y los 417 esclavos negros que había entre párvulos. El archivo, nuestro archivo, el archivo que nosotros tenemos, sí, acá en esta estancia. Con distintas cotizaciones tenían en el inventario. Exacto, porque Pedro el médico valía 60 pesos, pero otro que tenía 60 años ya estaba tasado en 0 pesos. Toribio 0 pesos. Tuve una paloma indiana casada en casualidades y hoy se ve en prosperidad y se muestra muy ufana. Yo la casé de mañana porque soy madrugador, envidiando al cazador que hoy me la tiene enjaulada, muy palito el color, pero bien acostumbrada. Esta palomaca se estando durmiendo en su nido y como no fui sentido, con mucha ansia la tomé. Una vez que ella vio que de mí estaba prisionera, me pidió que la quisiera.
al verme tan atrevido, no creíba la sorprendiera, estando durmiendo en su nido. La quise con afición y voluntad temeraria, y otra paloma ordinaria la invitó a una diversión. La privé en esa ocasión por haber desigualdad, y ella por su seriedad.